Favor. Vamos a realizar por este lado, ¿ok? La miscelánea de estas 3 primeras semanas. Y la pregunta uno nos dice lo siguiente. En los procesos metalúrgicos se extrae el metal a partir de un mineral. Por ejemplo, en la siderurgia se utiliza la hematita, que es el trióxido de hierro, la cual reacciona con monóxido de carbono en un alto horno produciendo hierro, el cual puede ser utilizado en la fabricación de acero. Con respecto a este párrafo, nos señala, indique respectivamente la clasificación de la hematita y el acero. Bueno, lo primero que vamos a señalar con respecto a la hematita, ¿ok? Con respecto a la hematita, estamos observando que vendría a ser un trióxido de hierro, ¿correcto? Y con respecto al acero, para producir acero, me está señalando que estoy utilizando la hematita, ¿ok? El cual está reaccionando con el monóxido de carbono. Y el acero está compuesto por hierro, ¿ya? Y por carbono. ¿Sí? Es un conjunto de sustancias. Ahora, quiero hacerte recordar algo, por favor, que cuando tenemos una sustancia, ¿ok? Vamos a tomarlo desde el enfoque de materia. ¿Les parece bien? Cuando tenemos nosotros acerca de la materia, sabemos perfectamente que la materia se puede clasificar como sustancia y se puede clasificar como mezcla. ¿Sí? ¿Correcto? Si es una sustancia, recuerda que se clasifica en forma simple o también se clasifica en forma compuesta, ¿verdad? Si es simple, ¿te acuerdas? Puede ser un solo elemento, ¿no? Puede ser hierro, puede ser oxígeno, puede ser carbono 60, que es el fullereno, ¿verdad? Y si es compuesta, conjunto de elementos, podría ser el trióxido de hierro, podría ser la molécula de agua, podría ser el ácido sulfúrico, en fin. ¿Está bien? En cambio, cuando hablamos acerca de una mezcla, nosotros podríamos clasificarla porque es heterogénea, y cuando es heterogénea, tú recordarás que se caracteriza por ser un conjunto de sustancias. O sea, una mezcla heterogénea, ¿sí? Es la reunión de dos o más sustancias. ¿Está bien? Si es heterogénea, se puede observar a simple vista o haciendo uso de un medio óptico, ¿ok? Por ejemplo, podríamos hablar acerca de los jugos, ¿sí? Podríamos hablar de la pintura, podríamos hablar de las cremas que utilizas cuando vas a comer tu pollo a la brasa. ¿Está bien? Entonces, las partículas se pueden observar a simple vista, como la gelatina, el yogur, la leche, o haciendo uso de un medio óptico. Y se caracteriza porque es polifásico, muchas fases. En cambio, cuando la mezcla es homogénea, recordarás que esta está conformada por una sola fase, y ahí podríamos hablar el acero, que es un conjunto de sustancias de hierro y carbono, podríamos hablar del latón, del aire, en fin. Entonces, ahora comprendes de esa clasificación que hemos visto. Entonces, la hematita, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un compuesto, ¿sí? Y el caso del el acero, que es hierro y carbono, vendría a ser una mezcla del tipo homogéneo. Así que la alternativa tendría que ser la B de bebé. ¿Está bien? La B de bebé. Ojo, la B de bebé. Si hay alguna consulta, avisa por favor. Recuerda que esto es con respecto a la clasificación propiamente de la materia. ¿Está bien? Clasificación
propiamente de la materia. Seguimos, seguimos. Recuerda que hemos visto todo esto, ¿ah? Así que deberías de recordar. Y si en caso no, avisa. Estoy tratando de ser bastante detallado y por ahí puedes consultarme en caso no recuerdes. La pregunta número dos me dice, ¿cuál de los cambios de estados físicos son incorrectos? Hay que recordar, ¿ok? Que cuando tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, si ustedes recordarán el estado sólido, cuando empieza a absorber energía, pero recuerda que esa energía que absorbe lo hace en forma de calor, ya que ustedes recordarán que el calor es energía calorífica, ¿correcto? Y cuando pasa de sólido, ¿ok? Cuando pasa de sólido a líquido, quiere decir que está absorbiendo energía. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Recuerdas? El proceso se llama, si es de sólido a líquido, fusión. Yo voy a agarrar, chicos, de la nevera que tengo, ¿sí? Voy a sacar un chupete, ¿ya? Y este se derrite, pasa al líquido. Entonces yo digo, ha ocurrido un cambio de estado, así que hay fusión. Cuando pasa el líquido a gas, que sigue absorbiendo energía, así que a este proceso lo llamamos endotérmico, quiere decir que absorbe, endotérmico, quiere decir que absorbe, así que pasa el líquido a gaseoso. Y cuando pasa el líquido a gaseoso, ¿ok? Cuando pasa el líquido a gaseoso, nosotros vamos a llamarlo, no te olvides, gasificación. ¿Ok? Gasificación. Tú tienes tu agüita, está hirviendo y pasa gas, gasificación. Pero si primero pasa vapor, que es lo primero que sale, se llama evaporación. También se puede llamar vaporización, ¿ya? O hasta ebullición. ¿Está bien? Entonces, de líquido a vapor, vaporización. Evaporación o ebullición. Pero si es de líquido a gas, gasificación. Y cuando es de sólido a gas, la vamos a llamar, perdón, por favor, creo que no se ve la pantalla, ¿sí? Si en caso no se ve, lo tenía en pausa. Caso no se ve, avísenme, por favor. ¿Está bien? Si por ahí no ven alguna explicación, justamente estoy escribiendo. Si por eso ahí había salido un compañero. Ya. Entonces, como vuelvo a repetir, en la pregunta 2 me dice, ¿cuáles son los cambios de estado físico que son incorrectos? Estamos recordando los cambios de estado. Si pasa de sólido a líquido, voy a subir el volumen un momentito, de sólido a líquido quiere decir que absorbe energía y la energía que está absorbiendo lo hace en forma de calor, porque sabemos que el calor es energía calorífica. Y cuando pasa de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Quiere decir que el proceso es endotérmico, porque absorbe. Cuando pasa el líquido a gas, sigue absorbiendo energía. Pero si es de líquido a gas, se llama gasificación. Si es de líquido a vapor, vaporización, ebullición o evaporación, depende del nivel, ¿ya? Es diferente entonces, una pequeña diferencia entre vapor y gas. Y si es de sólido, ¿ok? Si es de sólido a gas, sublimación. Ahora, ¿qué es lo que sucede en un caso contrario? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando en vez de absorber
empieza a liberar energía en forma de calor. Si es que está expulsando energía, ahora vamos a llamarlo proceso exotérmico, exo, ¿ya? Entonces, el gas que va a pasar a líquido se va a llamar licuación. ¿Está bien? Algunos también podrían llamarlo licuefacción. Válido, válido, válido. Licuación o licuefacción. Y cuando es de vapor a líquido, ¿ya? Se va a llamar condensación. Te explico para que todo lo tengas claro. Vas a preparar arroz y cuando estás preparando arroz, levantas la tapa de la olla y te has dado cuenta que caen gotitas de agua, ¿cierto? Lo que sucede es que el líquido internamente se calienta tanto que antes de pasar a gas, primero pasa a vapor. El vapor se llena por toda la olla, en la pared de la olla, y de repente tú levantas la tapita de la olla, cambió la presión y temperatura, y ese vapor empieza a condensarse, líquido. Por eso, cuando es de vapor a líquido, lo llamamos condensación. Y cuando es de líquido a sólido, lo llamamos solidificación. ¿Ok? Solidificación. Y cuando es de gas a sólido, lo vamos a llamar, por favor, sublimación, sublimación inversa. También lo podemos llamar deposición. También lo podemos llamar compensación. Así que, por favor, me está pidiendo cuál es la incorrecta. Así que me dice la uno sólido a gas, imposible, porque sólido a gas tendría que ser sublimación. La 2 me dice gas a líquido, licuefacción, claro. Te he dicho que también se puede llamar así. Y líquido a sólido, sublimación, imposible. Así que la alternativa incorrecta en este caso tendría que ser la de dado. La de dado. Espero que se esté entendiendo. Cualquier pregunta, por favor, señálame. No te olvides. La pregunta 3 dice lo siguiente. Los cambios, ¿ok? En la materia pueden ser físicos, los cuales se caracterizan por no alterar la naturaleza íntima de este componente. Pueden ser químicos, donde se ocurre un cambio. Yo agarro una hoja de papel, la arrugo, es un cambio físico. Quemo la hoja de papel, es un cambio químico. Al respecto, selección alternativa correcta, me pide. La A, la fermentación es un cambio físico imposible. Si vamos a fermentar algo, le estamos oxidando. No puede ser físico, porque entiendo que físico es superficial. La B me dice, ¿el sudor pasa a vapor, es un cambio físico? Claro que sí, porque el sudor, que es líquido, cuando pasa a vapor, hay un cambio de estado. Y recuerda que los cambios de estado son físicos. Los cambios de estado son físicos, no te olvides. Sería la B de B. La número 4 dice lo siguiente, el agua siempre va a hervir, no me vayas a decir a 100 grados Celsius. ¿Por qué razón, profe? Porque recuerda que nosotros manejamos siempre un diagrama de fases, presión y temperatura. ¿Está bien? El cual, este diagrama de fases nos señala los estados en los que se encuentran, sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ok? Dependiendo de la presión y la temperatura, por ejemplo, a esta presión y a esta temperatura está pasando de sólido a líquido y de sólido a líquido es fusión, pero a esta presión y esta otra temperatura está pasando de sólido a líquido, a esta presión y a esta temperatura. Entonces te has dado cuenta que hay diferentes puntos de fusión. Así que el agua siempre va a hervir, sí, pero va a depender, no te olvides, de la presión.
siempre va a depender de la presión, ¿correcto? Siempre va a depender propiamente de la presión. Por eso los cambios de estado dependen de la presión. Hidratarnos siempre. No te olvides, los cambios de estado siempre dependen de la presión. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 me están dando tres proposiciones, de los cuales pasamos a explicar en estos momentos. Dice lo siguiente. La materia constantemente sufre transformaciones, los cuales ocurre en formación natural como la formación de la lluvia, las erupciones volcánicas que producen grandes cantidades de dióxido de azufre o en la forma artificial como la tostación de minerales. Determine la alternativa correcta que se clasifique el tipo de cambio físico y químico respectivamente. Empezamos. En el primero, sublimación. Si hablamos de sublimación, es un cambio de estado, ¿cierto? Un cambio de estado. Y sé que todos los cambios de estado son físicos. La 2, fermentación. La palabra de fermentar me señala que hay un cambio químico. La 3, mezcla de cloruro de sodio con el agua. Oye, las mezclas, hablamos en la clase de materia, todas las mezclas son procesos físicos. Porque si tú recordarás, una mezcla no tiene una fórmula química. Así que estas se pueden separar por métodos mecánicos. Y los métodos mecánicos son físicos. Si tú tienes sal con agua, agua salada, la calientas, el agua se evapora y te quedas con la sal. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de que no ha perdido su identidad. Así que tiene que ser físico, ¿correcto? Tiene que ser físico. Así que la alternativa sería la de dado. D de dado. Ahí está. La pregunta 6 dice, indique la proposición correcta, ¿ok? Indique la proposición correcta. Me dice lo siguiente, el plasma no es un estado físico de la materia. Recuerda que la materia presenta, ¿ok? Seis estados principales, tres de los cuales los conocemos muy bien, sólido, líquido y gaseoso. Recuerda que estos dependen de la presión y la temperatura. El cuarto estado vendría a ser el estado más abundante, que es el estado plasmático, ¿no? El quinto estado, el estado fermiónico, y el sexto estado, Bose-Einstein. El estado plasmático, ¿ok? Que ya ha venido en preguntas de exámenes, el estado plasmático vendría a ser un estado donde la materia se encuentra excitada. En química, cuando hablamos de excitación, es señalar que está muy ionizada. Tú a estas alturas tienes que saber que ionizado es que presenta cargas eléctricas, ¿no? Electrones libres, ¿ok? El cual podemos encontrar en las explosiones cósmicas de forma natural. Si algún día has podido observar o mediante alguna imagen auroras boreales, ese efecto del plasma. Si en casa tú tienes un foco fluorescente, dentro del foco fluorescente se coloca gas de plasma, porque el plasma al estar excitado, el estado de la materia, conduce la corriente eléctrica por excelencia. Y eso veremos más adelante en los enlaces químicos. Entonces me dice, no es un estado físico, es un estado físico de la materia. ¿Cómo que no? La B de el cuarto estado y más abundante. En la B de dice, el agua en estado sólido es más denso que el agua en estado líquido. Eh, Hay que tomar en cuenta, ¿ya? La definición nos dice que mientras la agitación de las moléculas es mayor, menor es su densidad. En los cuerpos sólidos, como el lápiz que tengo acá, sus moléculas no se agitan, no se sienten agitadas. Por ende, su densidad tiene que ser bien alta. En el líquido o en el gas, como el caso del gas, eh, las moléculas se agitan violentamente, están ahí. Entonces ahí la densidad es menor. Profe, entonces acá me dice el agua, el estado sólido, es más denso que el agua, estado líquido, debería ser verdadero. No. Lo que te acabo de decir cumple para todo,
que mientras más agitación molecular haya, menor es la densidad, pero, no cumple para el agua. No cumple para el agua. Un ejemplo de eso, tú te puedes dar cuenta en la Antártida, bloques de hielo, iceberg, que están flotando en el agua. Profe, entonces, cuando hay agitación molecular como lo gas, la densidad es baja, sí, ¿ok? En los sólidos, la densidad es alta, sí, pero en el agua no se cumple eso. Si yo tengo 1 litro de agua, este pesa aproximadamente 1 kilogramo. Pero si tomo 1 litro de hielo, este pesa aproximadamente 900 gramos. ¿Ve la diferencia? Me dice, ¿el agua en estado sólido es más denso? No, 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 no. Es menos denso que el estado líquido. ¿Recuerda? La C casita dice, la C casita, a ver, la condensación del vapor del alcohol es un proceso exotérmico. Cuando hablamos de condensación, apoyémonos en las diapositivas anteriores. Cuando hemos hablado de condensación, ¿te has dado cuenta que la condensación, en este caso que está aquí, la condensación, aquí está? ¿Te has dado cuenta que la condensación es cuando libera energía, sí o no? Y si es que libera energía, ¿qué es? ¿Endo o exo? Tendría que ser exo, ¿sí o no? Está liberando. Para lo cual me dice la C, la condensación del vapor de alcohol es un proceso exo. Claro, claro que es un proceso exotérmico. Así que sería la C de casita. ¿Ok? La C de casita. Seguimos. La 7 me dice lo siguiente. Indique la secuencia correcta, verdadero o falso respecto a la materia. ¿Ya? Pregunta número 1. A ver, me están dando 3 proposiciones. De las 3 proposiciones me dice lo siguiente. Indica respecto verdadero o falso a la materia. La materia es discontinua. Aristóteles creía que si tú tienes un cuerpo como este lápiz y lo voy a partir y voy a seguir partiéndolo, voy a llegar a un punto donde voy a encontrar los 4 elementos que gobiernan todo el universo, que era fuego, aire, tierra y agua. Y que si sigo dividiendo este cuerpo material, esto iba a seguir encontrando lo mismo. Por eso es que ellos consideraban, Aristóteles, que la materia era discontinua, que era continua, perdón, eterna. ¿Ok? Hoy en día sabemos que la materia tiene un punto crítico que es el átomo, y sabemos incluso que hay cosas más pequeñas que ellos, protones, neutrones, electrones, y sabemos que hay cosas más pequeñas como los quarks. Entonces la materia, ¿ok? Antes era continua, hoy día es discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto límite. Dos, ¿la materia se clasifica como sustancia pura y mezcla? Claro que sí. La materia puede ser sustancia y puede ser mezcla. Recuerda que una sustancia es un cuerpo puro. Tres, las sustancias puras pueden ser simples llamadas elementales o pueden ser compuestas que son fórmulas. Claro que sí. Así que toditito tendría que ser verdadero. B de bebé. Pregunta 888 dice así. Indique las proposiciones incorrectas. ¿Ya? La proposición incorrecta. Me dice, la distancia intermolecular en el estado gaseoso es mayor. Tú sabes que en el estado sólido, ¿ok? Los cuerpos, aquí está los gases, están quietos, ¿no? Formando una estructura, están bien juntos. Pero en el estado líquido están ligeramente separadas, ¿no? Y en el estado gaseoso están súper separadas. Por eso me dice, ¿la distancia intermolecular en el estado gaseoso es mayor? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Ahí la distancia es tremenda de molécula a molécula. La B.
Me dice, los sólidos y líquidos son sistemas condensados. Sí, se dice que los sólidos y líquidos son sistemas condensados porque presentan mayor cantidad de masa. ¿Ya? No te olvides. La D de dado me dice, las moléculas tienen menor densidad que los líquidos. Perdón, la C de casa, me salté. En los cambios de estado no varía la masa de la sustancia. No puede variar, porque un cambio de estado es un cambio físico. Y recuerda, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De dado, los gases tienen mayor densidad que los líquidos, ¿ok? Perdón, menor. ¿Qué dijimos hace un rato? Excepto el agua, acá no me dice que sea el agua, los gases presentan menor densidad que los líquidos, ¿verdad? Así que la alternativa tendría que ser, en este caso, la E de enano, ¿ok? E de enano. Muy bien. Pregunta número 9 dice, indique verdadero o falso según corresponda. Muy bien. Verdadero o falso según corresponda. Me dice, uno, a las materias de composición, ojo, y propiedades definidas se denomina sustancia. Tú recordarás, por favor, que la materia puede ser sustancia y puede ser mezcla. Oye, la materia que es sustancia se le llama así porque es algo puro. Por eso decimos que tiene propiedades definidas, propiedades constantes. Así que la primera tiene que ser verdadero, ¿ya? Verdadero. La segunda me dice, la materia conformada por dos o más sustancias en proporciones variables se denomina mezcla. Claro, la mezcla es un conjunto de sustancias, por supuesto. Tres, a las sustancias conformadas por un único tipo de átomo se denomina sustancia simple. Claro, mira, 60 átomos de carbono, 60 átomos de lo mismo, del mismo elemento. Así que vendría a ser simple. Así que la proposición acá tendría que ser la A de aplicar. ¿Ok? A de aplicar. Pregunta número 10. 10 me dice lo siguiente. Durante una práctica de laboratorio, un estudiante realiza las siguientes acciones. ¿Ok? Y me dice lo siguiente. Determine, me dice, determine el número de cambios químicos y físicos involucrados. A ver, vamos a colocar aquí el costadito. El primero, A de aplicado, ahí está, A me dice. Vamos a colocar aquí, mejor, de esta manera, cambios físicos y cambios químicos. ¿Está bien? Si son físicos, me dice, enciende, me está pidiendo el número de cambios químicos, al revés, perdón, el número de cambios químicos y el número de cambios físicos, respectivamente. Muy bien, dice, químicos y físicos respectivamente. Enciendo un cerillo. Si voy a encender, en este caso, un cerillo, ¿ok? Estoy haciendo un cambio netamente químico, ¿ya? Químico, porque empieza a liberar energía. La liberación de energía es una evidencia que ocurre un cambio químico. Triturar un trozo de azufre, la acción de triturar es que cambie su estado, tendría que ser físico. Combustión del azufre generando gas. El hecho de ser la combustión se le caracteriza porque es la acción de quemar. Entonces la combustión tendría que ser químico. Dado los gases obtenidos en carbono se combinan con agua para formar un ácido. O sea, quiere decir que estás obteniendo en una ecuación química un producto nuevo. Así que tiene que ser químico. ¿Ok?
Enano, se disuelve hidróxido de sodio, que es soda cáustica, en agua, pero sigue siendo hidróxido de sodio, solamente está diluido. Sigue siendo hidróxido de sodio, solo que está diluido, entonces es físico. Así que la alternativa tendría que ser 3 y 2. Alternativa de dato. ¿Está bien? De dato. Pregunta número 11. En la pregunta número 11 me están dando cuatro proposiciones y de las cuatro proposiciones me dice lo siguiente. Clasifique como los siguientes fenómenos como físicos y químicos respectivamente. Así que vemos una laguna que se seca en días cálidos. Quiere decir que el agua se está evaporando. Y tú sabes que la evaporación es físico. Cambio de estado. Me dice una hoja de una planta que se calcina. Quemar, 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 químico. Tres, un pollo a la brasa que se carboniza. Acción de quemar, químico. Cuatro, la ropa húmeda que se seca. Cambio de estado. Y tú sabes que los cambios de estado son físicos. Así que tendría que ser la de dado. De dado. La siguiente, pregunta número 12. Dice, representa una transformación química de la materia. Analicemos uno por uno. En el caso de A, yo me doy cuenta que la agüita, en forma de vapor, está pasando agüita en estado líquido. Pero sigue siendo lo mismo, chicos. Físico. En la B, estoy dando cuenta que el CO2 sólido se está sublimando porque está pasando a gas. Pero sigue siendo lo mismo. Tiene que ser físico. En la C, casa, me doy cuenta que el nitrógeno gaseoso está pasando a nitrógeno líquido. Pero sigue siendo lo mismo. En la D dado, me doy cuenta que el cloruro de sodio sólido, que es la sal de cocina, más agüita líquida, me está produciendo cloruro de sodio acuoso. Oye, pero sigue siendo lo mismo. Solo está diluido. Así que tendría que ser la alternativa enano. Porque te has dado cuenta que el carbono se está oxidando y está produciendo dióxido de carbono. Está produciendo algo diferente, ¿cierto? Está produciendo algo diferente. Pregunta número, en este caso, a ver, ¿qué es lo que me salté? Santa gravedad. Bueno, pregunta 15. Me dice la 15. Eh, un átomo presenta, me dice, número de masa 65. Aquí está el átomo que tiene 65 de masa. Tú ya sabes, por favor, el átomo. Y su carga nuclear es 31. Tú sabes que la carga nuclear es Z, esa es su posición. Calcular el número de neutrones. ¿Cómo calculo los neutrones, chicos? Restándose o no. La cantidad de neutrones se calcula la masa menos el protón. ¿Correcto? Chicos, antes de continuar, nos vemos por favor en la siguiente parte.